Muy buen día, queridos jóvenes. Nuevamente voy a compartir con ustedes un tema más del área de biología. Voy a continuar por ahí hablando de lo que es la célula. Por ahí tenemos la secuencia, la historia de la célula, los orgánulos, por ahí el metabolismo celular, el transporte celular. Y hoy corresponde platicar un poco acerca de lo que es la reproducción celular. Como se recordarán ustedes, por ahí se descubrió que las células eran independientes y que tenían por ahí pues actividades vitales, y una de ellas pues es la reproducción de las células para poder de alguna manera ir formando esa parte de tejidos tan importante en los organismos superiores, en este caso el ser humano, ¿verdad? Entonces, voy a trabajar por acá un poco qué es la mitosis, así de manera muy general, la mitosis y la meiosis, ¿verdad? Eh, la mitosis, pues, es la que va a este fenómeno de reproducción que tienen las células somáticas, que tienen como fin ir produciendo nuevas células con el número diploide de cromosoma, ¿verdad? Por aquí vamos a ver, recordemos, la teoría celular dice que los seres vivientes están formados por células y que las nuevas células provienen de células ya existentes, ¿verdad? Por ahí ya se quedó por ahí esta parte de Sladen, Schuan y Virchow, que hicieron por ahí su aporte respecto a esta situación vital en todo ser vivo, la reproducción. Y como la célula es un ser vivo, desde luego que se va a dar este proceso también. Las nuevas células se producen por el proceso de división celular, es decir, por fisión binaria o bipartición, ¿verdad? Cuando una célula se divide también el núcleo y el citoplasma. Vamos a ver por ahí en qué consiste la citocinesis, y la otra parte también, obviamente, de la mitosis. Cuando una célula se dividen también el núcleo y el citoplasma, ¿verdad? La célula que se divide se llama célula madre, es decir, la que da origen por ahí a a las nuevas células llamadas células hijas. La división celular provee células nuevas para el crecimiento para el crecimiento, para curar heridas, para reemplazar partes dañadas del cuerpo, asimismo para ir regenerando los tejidos, y cuando se está en el desarrollo, en la infancia, la niñez y la adolescencia, pues para ir formando esas partes, esos órganos, esos tejidos, ir madurándolos y mantenerlos, ¿verdad? Irse renovando eh, momento a momento, porque esto no es continua la muerte celular, y también la reparación propiamente que va a realizar eh, todos los tipos de células, ¿verdad? El núcleo de una célula controla las actividades de la misma, ¿verdad? El núcleo, ya vimos ahí, el núcleo es la parte fundamental, como el cerebro de lo que es la célula, y es la que da de alguna manera esta parte de la división celular. Por ahí va a iniciar con algún desprendimiento de material. Más adelante vamos a ver las fases y nos vamos a dar cuenta, vamos a conocer por ahí cómo es que sucede esto. Los cromosomas llevan la información para el control de dichas actividades. Por ahí, después de este tema, también nos corresponde por ahí ver las biomoléculas. Por ahí vamos a entrar también a ver lo que es los ácidos nucleicos, ¿verdad? Sobre todo el ADN, y vamos a hablar un poco también de esta parte cromosomática. Hoy vamos a hablar de manera muy general de la reproducción. Durante la división celular, los cromosomas se pasan a las nuevas células que se forman, es decir, ahí está la parte hereditaria, ¿sí? Ahí está toda la información genética, y en el caso de la mitosis va a ser una copia exacta de lo que es las células que van a dar origen
a esas otras dos llamadas células hijas. Las células del cuerpo humano se clasifican en células somáticas y células sexuales. La mitosis, desde luego, va a darse en esa parte de las células somáticas, que son todas las células que van a formar nuestro cuerpo, a excepción de las células sexuales, el óvulo y el espermatozoide, que ellos van a tener otro proceso, una segunda división mitótica por ahí para quedarse únicamente con número cromosomático haploide, ¿verdad? Las células somáticas entonces son todas las células del cuerpo con excepción del espermatozoide y el óvulo, ¿verdad? Los gametos. Son células que contienen 23 pares de cromosomas, células diploides y se representan como células 2N, ¿verdad? Las células somáticas. N igual a 23 cromosomas, ¿verdad? Entonces 2 por 23 igual a 46 cromosomas para el caso de la especie humana. Lo que significa que tiene 23 cromosomas apareados, es decir, 46 cromosomas en total. Las células sexuales, desde luego, son el espermatozoide y el óvulo, también llamadas gametos. Son células que contienen 23 cromosomas únicamente, es decir, la mitad del total que va a representar a la especie humana y se representan como células N, ¿verdad? N igual a 23 cromosomas únicamente, lo que significa que tiene 23 cromosomas en la fecundación, formarán el cigoto o huevo fecundado con 2N, ¿verdad? 23 que va a aportar el gameto masculino y 23 que va a aportar el gameto femenino, el óvulo y el espermatozoide propiamente. Bueno, cada tipo de organismo está formado por células que contienen cierto número cromosomático. Los cromosomas en las células del cuerpo de muchos organismos están en pares. La mayoría viene en pares, por ejemplo, el de un gato tiene 38 cromosomas, el de la vaca 60, en la cebolla 16, el arroz, por ejemplo, 14, es el número diploide. La mitad de eso sería el número haploide. En el caso del arroz 7, en el caso de la cebolla 8, en el caso de la vaca 30 y 17 para lo que, perdón, 19 por ahí, para lo que es el gato, ¿verdad? Vamos a ver entonces que cada organismo tiene un número eh, diploide de cromosomas, pero también los organismos superiores tienen esa característica de que en las células sexuales solo está la mitad del número total de cromosomas. Los pares de cromosomas iguales se llaman homólogos, es decir, dos pares de cromosomas idénticos se van a llamar cromosomas homólogos. La mitosis entonces es el proceso de formación de dos células idénticas, generalmente por replicación, es decir, una copia y división de los cromosomas de la célula original que da como resultado, una copia de la misma. En la mitosis, cada una de las células hijas recibe el número de cromosomas que tenía la célula madre. En el caso de nosotros, si tiene 46 cromosomas van a tener las células, hablando de las células somáticas. División de las células. Una célula no crece indefinidamente. Cuando llega a cierto tamaño, se divide, ¿verdad? Por ahí llega el momento de que tienen el proceso de maduración y tiene que de alguna manera transformarse y se va a transformar en esas células que van a surgir, ¿verdad? A medida que crece una célula, su superficie no crece tan rápidamente como su volumen. Los aminoácidos, es decir, las proteínas, por ahí las unidades básicas de las proteínas, que por ahí vamos a ver las biomoléculas, como les comentaba, y vamos a ver qué son los aminoácidos, que son las unidades básicas de las proteínas y otros materiales que necesitan las células, deben entrar a través de la membrana celular. Ya vimos también esa parte, ese transporte celular, y el dióxido o dióxido de carbono y otros desechos deben salir a través de esa membrana
de esa membrana celular, que tiene la característica que tiene un intercambio de ese transporte de nutrientes y también la salida de los desechos que no le convienen a la célula. Mientras crece la célula, se llega a un punto en que la membrana celular es muy pequeña para permitir la salida y entrada de materiales, ¿verdad? Por ahí, cuando la célula va creciendo, llega por ahí un momento en que la membrana celular pues se va achicando y ahí hay alguna situación normal. Cuando una célula se divide, el área de la superficie aumenta con respecto a su volumen, ¿verdad? Es característica también de esta parte de la división celular. Entramos ya propiamente a ver las fases, esta fase de la interfase es la fase preparatoria, se podría decir, preparatoria para las fases propiamente de la división del, del núcleo celular eh, que se va a dar durante el proceso llamado mitosis. La interfase entonces es el periodo en el cual las células llevan a cabo una serie de actividades previas a la mitosis. Vamos a ver por ahí, en la interfase las células aumentan de tamaño y llevan a cabo la síntesis y el movimiento de materiales hacia adentro y fuera de la célula. Empieza ahí todo movimiento preparatorio, todo ese metabolismo realmente se activa para poder preparar esa división del núcleo, ¿verdad? Se forma en las células muchas clases de materiales como las enzimas, es decir, para poder degradar. Ya vieron ustedes que como estos son procesos metabólicos, ahí entra esa parte enzimática que, bueno, si ustedes conectan por ahí el otro tema, que funcionan como catalizadores, ¿verdad? Aumentan o en un momento determinado también disminuyen el proceso de la división celular. También se forman otros tipos de proteínas que son esenciales en este proceso de reproducción. Durante la interfase, el ácido desoxirribonucleico dentro de los cromosomas se duplica, duplicando el número de cromosomas. La célula entonces tiene dos juegos idénticos de cromosomas y está lista entonces para empezar a hacer esa división celular. Vamos a ver entonces las fases de la mitosis. La mitosis propiamente, ya dentro del proceso hasta llegar al momento de que surjan las células hijas, consta de 4 fases. La número 1, la profase. Profase. Al empezar la profase, el material cromosomático, es decir, los cromosomas, la cromatina en este caso, se condensa, es decir, se reúne y empieza a aparecer como barras cortas. Cuando se acorta la cromatina, es un indicador que se está iniciando la mitosis. Cada cromosoma consta de 2 hebras llamadas cromátides, son como los hilos de un barrilete. Cada par de cromátides se mantiene unida por un centrómero, ¿verdad? Por ahí esa parte, como dos hilos que están conectados a un carrizo, por decirlo de alguna manera. A medida que los cromosomas se hacen visibles, la membrana nuclear y el nucleolo se desintegran gradualmente y aparece una nueva estructura llamada uso mitótico, que es una estructura tridimensional de forma elíptica. El uso mitótico son microtúbulos que se extienden por lo largo de la célula, por ese citoplasma. A estas fibras guían los cromosomas en sus movimientos durante la mitosis. Por acá está esa parte, eso les decía, son como hilos. Por ahí están los centrómeros a los extremos para poder de alguna manera pues empezar el proceso. Aquí están los centrómeros, por ahí se van ya formando esos hilos, el uso mitótico, sus cromátides y desde luego la cromatina que va a alimentar ahí. Luego se entra a la segunda fase, que es la metafase, es la etapa de la mitosis, durante la cual los pares de cromátides se mueven hacia el centro de la célula. Las cromátidas se disponen en una fila formando ángulos rectos con las fibras del uso mitótico. El centrómero
de cada par de cromátidas se pega a una fibra del uso mitótico. Durante la metafase, las cromátidas son gruesas y a menudo se enroscan unas sobre otras. Acá está, se alinean, en esa parte tiene esa característica, se van uniendo en la metafase, todo y sus cromátidas, ¿verdad? Y el centrómero que los está de alguna manera uniendo por ahí. Ahí están en este caso, 4 pares de cromosomas homólogos. Ahí se alinean para empezar ya con la anafase. Al inicio de la anafase, el centrómero de cada cromátida se divide, es decir, están ahí el par homólogo y esas empiezan como que fuera una flor. Los pares de cromátidas se separan en cromosomas individuales. Los cromosomas separados se dirigen hacia los polos de donde surgieron o los extremos del uso mitótico. Cada cromosoma se mueve con el centrómero al frente. Todos los cromosomas se mueven hacia los polos casi al mismo tiempo. Un mismo número de cromosomas se moverá hacia cada uno del polo de la célula. Ahí se van a condensar nuevamente por ahí y ahí van a ver ustedes lo interesante que resulta ya en la telofase, cuando ya se estrangula por ahí el citoplasma. Sí, vamos a ver la telofase entonces. En esta fase los cromosomas toman nuevamente forma de hilos, se alargan y quedan como estaban al inicio de la profase. El uso mitótico entonces se rompe y reaparece el nucleolo y se forma una nueva membrana nuclear alrededor de cada masa de cromátido. A esto le vamos a llamar nosotros citocinesis, ¿verdad? La citocinesis es la división citoplasmática, que es un proceso de separado de la división del núcleo. Por ahí ya se dio la mitosis, entonces ya solo falta que se haga por ahí un retorcimiento para finalmente lograr obtener las dos células hijas que se formaron durante este proceso. En las células animales, el citoplasma se concentra a lo largo del ecuador, es decir, en el centro, eh, hasta que se forman dos células hijas por estrangulación, ¿verdad? Esa misma célula va haciendo el proceso de estrangular y va a surgir, en este caso, las dos células hijas, ¿verdad? Entonces ahí se da el proceso de citocinesis, se hace por aquí, por ejemplo, en las células vegetales, en medio del uso mitótico, ¿tá? Se empieza a formar una membrana delicada llamada placa celular. Más tarde se forma una nueva pared celular en ambos lados de la placa celular y dos nuevas células hijas por tabicación, ¿verdad? Ahí se rompe y quedan independientes las dos células ya propiamente de ser células hijas ahora se van a también ellas a convertir en células madre y así se mantiene el proceso cíclico de la mitosis. En algunos tipos de células, la mitosis, que es la división nuclear, puede ocurrir sin que haya división citoplasmática. Y no se va a dividir el citoplasma, es decir, no va a haber citocinesis, sino que únicamente esa parte mitótica, en ese caso aparecen células con varios núcleos, ¿verdad? El significado entonces de la mitosis, ¿qué es? Tanto en las plantas como en los animales, la mitosis tiene como resultado la formación de dos células hijas idénticas entre sí y a la célula madre que los dio origen. Este es uno de los significados. Cada fase de la mitosis necesita su propio tiempo para completarse. El tiempo que necesita una célula para dividirse por completo depende del tipo de célula y de las condiciones ambientales en las que vive. Debido a que el número de cromosomas de la célula madre es igual al de las células hijas, estas últimas pueden llevar a cabo las mismas actividades que realizan las células madres. De por ahí se va haciendo entonces, se van produciendo células de una misma clase y entonces aquí viene la parte aquella donde uno dice cómo se organizan las células
valga la redundancia, celularmente. Entonces, células idénticas que se van formando, entonces van formando los tejidos, por ejemplo, el tejido óseo, el tejido epitelial, el tejido conectivo, etcétera. Por ahí se va, de esa manera es que se van manteniendo los tejidos y se van formando digamos, en organismos que van desarrollándose y van creciendo. La mitosis, entonces, es una forma de aumentar el número de células sin cambiar las características de las mismas. En los organismos unicelulares, la mitosis es la forma de producir mucha progenie idéntica entre sí. Se van formando células idénticas. Por ejemplo, eso es de que cuando hay por ahí alguna situación bacteriana, inmediatamente se sobrepobla eso, porque si estaba, digamos, reproduciéndose 100 células, por decirlo, en un minuto, tiene la capacidad de 500 y hasta 1000, porque cada una de ellas va a ir generando también sus propias descendencias, ¿verdad? La reproducción de algo vivo a partir de una célula madre es un tipo de reproducción asexual, es decir, por fisión binaria, ¿verdad? Es un mismo organismo da origen a otra, no hay por ahí algún intercambio de material de macho o hembra para que se dé este proceso de reproducción. Por lo tanto, va a ser una reproducción asexual, donde no hay intervención de dos organismos, sino que solo uno da origen a organismos similares a él. Ahora hablemos un poquito acerca de la meiosis. La meiosis va a darse en las células sexuales, en las otras, la mitosis en las células somáticas, ¿verdad? La meiosis entonces es la división celular en la que el número de cromosomas se reduce a la mitad y forma los gametos, ¿verdad? Por ahí, en la formación de óvulos, en la formación de espermas, son millones de células, ¿verdad? Bueno, por lo menos los espermatozoides, por lo menos va de un rango de 500, perdón, de 15 a 30 millones de espermatozoides que se pueden de alguna manera, pues, producir en esas glándulas especializadas llamadas testículos, ¿verdad? La meiosis entonces empieza con el número diploide de cromosomas. Esas células también tienen un número total de cromosomas y mediante el proceso de la meiosis, doble, digamos, división celular, una donde contiene todo el material, el número total de cromosomas, y la otra lo reduce, porque como sabe a la naturaleza, se sabe de que si un número total de cromosomas se fuera agrandando y agrandando, y cada nacimiento de un nuevo ser sería una nueva especie. La naturaleza tan sabia tiene 23 una parte sexual, 23 la otra, y los organismos siempre van a ir de manera muy general y de manera, digamos, normal y natural, sus 46 cromosomas. Claro, en el proceso, ya miraremos por ahí un poquito, si nos da tiempo ver el tema de introducción a la genética, vamos a ver que no siempre sucede así por ahí. De repente hay una monoploidía, una triploidía, una poliploidía que va dando lugar a procesos de mutación, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar para otra ocasión. La célula entonces pasa por dos divisiones sucesivas, pero los cromosomas se duplican una sola vez, dando como resultado 4 células hijas, cada una con la mitad del número diploide de cromosomas la madre, en este caso de la célula madre de una especie en particular. En el caso de la raza humana, el número diploide se lo llama número monoploide o número haploide de cromosomas, mientras el número diploide se representa como 2N, como ya vimos al principio, el haploide se representa como N. Cuando dos gametos con el número N de cromosomas se unen, el cigoto, es decir, el huevo, el nuevo ser formado, tiene esa parte de los dos organismos, entonces va a ser 2N de cromosomas. En este caso, el cigoto es la célula que se forma por la unión del óvulo y el espermatozoide, ¿verdad? Por ahí la magia de la vida, la fecundación, ¿verdad?
La interfase antes de la meiosis es similar a la interfase de la mitosis, es una etapa preparatoria, por ahí hay movimiento, hay transporte, hay, digamos, activación del metabolismo para preparar el ADN, los cromosomas que van a sufrir esa separación, esa división doble, ¿verdad? Antes que la célula empiece la primera división de la meiosis, el ADN en los cromosomas del núcleo de la célula se duplica. Y se duplica, hay una copia exacta y luego va a suceder que lo va a llevar a la mitad. La célula tiene 2 juegos completos de cromosomas y está lista para comenzar la meiosis. Es decir, ahí están sus juegos de cromosomas homólogos. Las etapas de la meiosis es una mitosis solo que doble. La meiosis consiste en 2 divisiones sucesivas, cada una de las cuales se divide en fases similares a las que suceden en la mitosis. La primera división se llama meiosis 1 y la segunda división se llama meiosis 2. A cada etapa de la primera división se le pone al final el número romano 1 y cada etapa de la segunda división, pues el número romano 2. Profase 1. Fíjense bien, por acá en la profase 1. En la primera profase de la meiosis, la cromatina acorta y condensa, casi como en la otra, ¿verdad? Acá está, se acorta y se condensa, es decir, se junta por ahí. Los cromosomas aparecen en forma de cromátides unidas por un centrómero, un solo centrómero, ¿verdad? Aquí está su centrómero y ahí están los cromosomas unidos a él. Desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. En la profase 1, los cromosomas homólogos, es decir, los cromosomas idénticos, se alinean. Los cromosomas entonces se alinean, llevan a cabo el mismo tipo de información genética y el mismo orden. Los homólogos se separan y se entrelazan. Hacer ahí una recombinación en ese enlace. El paseo de los cromosomas homólogos se llama sinapsis, parecido a lo que sucede con las neuronas. La sinapsis, una transferencia por ahí de información. Cada cromosoma se compone de 2 cromátidas. Las 4 cromátidas de un par homólogo constituyen una tetrada. ¿Sí? Tetra viene de 4, ahí está. Ahí en la imagen están las 4 bolitas para cada cromosoma. A veces las cromátidas se rompen e intercambian partes. A este intercambio de material de cromátidas se le conoce con el nombre de entrecruzamiento. Luego viene la metafase 1. En esta fase las tétradas se alinean a lo largo del ecuador de la célula, tal y como sucede o de forma similar en la parte de la meiosis, en ángulo recto con las fibras del uso mitótico. Cada cromosoma está pegado a una de las fibras del uso mitótico, esa parte mitótica, ahora como los hilos del barrilete, por ahí unido. En la anafase 1, los pares homólogos de cromosomas se separan, casi como en la parte que vimos de la meiosis, se separan. Cada cromosoma de cada par se mueve hacia cada uno de los polos de la célula. Los cromosomas todavía se componen de 2 cromátidas unidas por un centrómero. Eso todavía no va cambiando, pero si se dan cuenta en la imagen, por aquí ya se está haciendo por ahí los pares ya, pues ya separándose, ¿verdad? Y en la telofase 1, durante la telofase, se divide el citoplasma, ahí hay una estrangulación nuevamente, y van a surgir las células por ahí por estrangulación, formando 2 células. Cada cromosoma todavía se compone por 2 cromátidas, ¿sí? Por ahí ya se condensó cada una en su parte que le corresponde de citoplasma. 2 cromátides entonces unidas por un centrómero. La membrana nuclear se forma alrededor de los cromosomas, cada una de las cuales
de las células hijas, perdón, tiene un núcleo con cromosomas recombinados diploides. Ahí todavía están diploides. Entonces viene la otra parte, ¿sí? La otra parte, después de la telofase 1, se completa la primera división celular de la meiosis. Fíjense bien que ahí los espermatozoides y los óvulos tienen número diploide de cromosoma y no se puede quedar así. Entonces sigue, las dos células entran en una fase llamada intercinesis. La intercinesis es similar a la interfasis, solo que ahora ya para poder preparar a esas células de una manera haploide. Ahí tienen duplicación de cromosomas, están todavía diploides. Las fases de la segunda división celular ocurren en las dos células formadas por la primera división y como de cada una tienen que surgir dos, por lo tanto por ahí prácticamente 4 células, ¿verdad? En la profase 2, en esta fase la membrana nuclear y el núcleo se rompen, ¿sí? Ahí hay una ruptura del núcleo, la parte de la membrana nuclear y el núcleo se rompen. Los cromosomas se acortan y se hacen visibles. Cada cromosoma se compone de 2 cromátidas y un centrómero. Ya en la metafase 2, las cromátidas todavía pegadas al centrómero se mueven hacia el ecuador de cada una de las células que ya se formó. Ahí sigue todavía con el número diploide de cromosomas. En la anafase 2, las cromátidas se separan. Aquí ya empieza esa parte, digamos, de división. Una cromátida de cada cromosoma se mueve hacia el polo de la célula y la otra cromátida en sentido opuesto, ¿verdad? Ahí hay un antagonismo, cada una toma su lugar. Y en la telofase 2, en esta fase el citoplasma se divide formando 2 células, cada una con el número monoploide de cromosomas. En cada célula hija se forma la membrana nuclear alrededor de los cromosomas. Entonces ahí surgieron y ya solo tienen el número diploide, perdón, monoploide o haploide de cromosomas y estarán ya listas para poder ser usadas. A esta parte de la maduración de esos óvulos y de los espermatozoides se le conoce como gametogénesis, ¿sí? Tanto el varón como la mujer necesita que esas células sexuales vayan madurando ya en un momento determinado para poder de alguna manera procrear, ¿verdad? En los machos o en los del género masculino, la gametogénesis tiene como resultado la formación de células espermáticas y se llama espermatogénesis. Es decir, la espermatogénesis consiste en la maduración de los óvulos, perdón, de los espermatozoides en este caso, con el número haploide de cromosomas listos para fecundar también a los óvulos que van a tener esta misma condición. La producción de espermatozoides ocurre entonces en los testículos, que son las gónadas, ¿verdad? Órganos reproductores masculinos. En la hembra, los óvulos se forman en los ovarios, que son los órganos reproductores de ellas propiamente. La formación entonces de gametos en las hembras se llama ovogénesis. Por ahí están los óvulos de mayor tamaño que los esperma, ¿verdad? Y en menor cantidad, mucho menor cantidad que la cantidad de espermatozoides que puede tener, pues ahí almacenado los testículos, como ya les dije, son millones, arriba de 15, 20, 25, 30 millones de estas células que van a llegar a fecundar a un óvulo maduro. Tanto la ovogénesis como la espermatogénesis tienen como resultado la formación de gametos monoploides, ¿verdad? Sin embargo, hay diferencias entre ambos tipos de gametogénesis. La espermatogénesis forma 4 espermatozoides del mismo tamaño y la ovogénesis forma un óvulo grande, al igual que 3 cuerpos polares que se desintegran y solo queda un óvulo como gameto funcional. Aquí está el esquema en el proceso de la meiosis. Al final quedan
4 células, en este caso, 4 espermatozoides, y en la ovogénesis, en el proceso, se van a generar o van a surgir por ahí 3 cuerpos polares y solo un óvulo va a ser el funcional para que éste venga y lo fecunde, ¿verdad? Y ahí se va a dar la magia de la vida. Comparación entre mitosis y meiosis. Esto voy finalizando, pues el proceso de la reproducción celular relacionado siempre con el metabolismo. Esta es parte de las reacciones que se va dando la célula como una función vital, y va a haber también ahí mucho intercambio de material que necesita oxígeno, necesita energía, desde luego, como parte del metabolismo. La mitosis, por ejemplo, ocurre en la mayoría de las células eucarióticas. Y en la meiosis ocurre la formación de gametos, en las células eucarióticas también. No hay apareamiento de cromosomas homólogos en la mitosis, y en cambio en la meiosis, los cromosomas homólogos, como ya vimos en una de las fases, se aparean, se enrollan, se entrecruzan por ahí para recombinar e intercambiar el material genético. Por eso que ellas no son iguales, ¿sí? Genéticamente, pues ahí hay un poco de alternancia. En cambio, en estas son idénticas, es una replicación. Se mantiene el número de cromosomas. En cambio, en la meiosis, el número de cromosomas se divide de diploide a monoploide. Aquí en la mitosis solo hay una división y en la meiosis hay 2 divisiones. Se producen 2 células hijas. Acá se producen 4 células hijas, ¿verdad? En los óvulos ya vimos por ahí una porción polar y solo uno, pero siempre se toman como 4 células, y desde luego los cromosomas, 4 cromosomas, espermatozoides, y van a ser funcionales, ¿verdad? Pero la idea es de que en la mitosis 2 células y en la meiosis surgen 4. Las células hijas son idénticas entre sí con relación a la célula madre. En cambio, en la meiosis, las células hijas tienen una combinación variada de cromosomas y no son idénticas a la madre. Muy bien. Con esto, jóvenes, creo que terminamos por acá el día de hoy con el tema de la meiosis y la mitosis referido a ese proceso vital de reproducción celular, que es como se van formando las células y es como se van formando los tejidos, como una característica vital que tenemos todos los seres vivos. Así que me da mucho gusto poderles compartir nuevamente. Por ahí les voy a compartir en el canal este material. Hasta luego.